oportunidad en esta ocasión de platicar con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, a quien le agradezco mucho que se tome el tiempo. Secretario, bienvenido a San Luis Potosí. Gracias, Erika, con mucho gusto estar aquí. Secretario, en estos momentos en que se habla tanto de cómo ha venido avanzando nuestro país, de cuál debe ser el rumbo a seguir, ¿cuál es el rumbo en materia económica? ¿Cómo está México? Yo te diría que la situación económica en México es muy buena. Vamos a crecer entre el 4 y el 5% y el año entrante también vamos a crecer entre el 4 y el 5%. Después de que en el 2010 también crecimos al 5.5% y tenemos estabilidad de precios, pero lo que es verdaderamente relevante es esto, cómo se traduce en las condiciones de vida de los mexicanos y sobre todo los que más lo necesitan. Crecimiento económico significa más empleos, mejores ingresos. Estabilidad en precios significa pues que los precios pues no van a terminar con el poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos de las familias en México. Significa poder acceder a un crédito para comprar una casa, para comprar un coche, para comprar un electrodoméstico, un refrigerador, una lavadora, una televisión. Y todos estos 3 años de crecimiento económico que es muy probable que los podamos tener, pues significaría que por primera vez en muchos años tenemos al hilo varios años de crecimiento económico que se van a traducir en mejores condiciones de vida para muchos mexicanos. Secretario, hemos escuchado de esta última crisis económica que empezó en Estados Unidos, que alcanza a México. Hemos conocido las dificultades que ha tenido una gran potencia como el vecino país del norte para salir adelante. ¿Qué hace diferente a México? ¿Qué hace o qué debería de hacer pensar a los mexicanos que efectivamente podemos salir adelante? Bueno, yo creo que un poco las condiciones en las que esta crisis económica sorprende a México. A México, pues por primera vez en muchos años de nuestra historia, pues nosotros estuvimos a la mitad de una crisis económica. Ahora sí que sin deberla ni temerla, ¿no? Si nosotros recordamos en el pasado, en los 80s, en los 90s, que vivíamos en crisis, bueno, pues era porque se había gestado aquí en México, habíamos cometido errores, excesos que nos habían llevado a esa situación. En este caso no fue así. Los errores y los excesos los hicieron otros países y México pues sufrió las consecuencias de esto. Yo creo que eso es lo que hizo que México se recuperara más pronto. Teníamos estabilidad en finanzas públicas, quiere decir que no estábamos endeudados, que gastamos, pues ahora sí que lo que nuestros ingresos nos dan para poder gastar, lo que recaudamos de impuestos, que es lo que estamos gastando y invirtiendo. Nuestro sistema bancario estaba sano, nuestros bancos no estaban en problemas, están sanos y empezaron a prestar muy pronto, lo cual reactivó la actividad económica. México, el gobierno mexicano tenía recursos suficientes pues para poder invertir y proteger programas de empleo, para ayudar a empresas que estaban en problemas, para expandir el crédito a través de las pymes. Pudimos invertir en infraestructura, que es un gran generador de empleo. Tuvimos los recursos para poder pues, tomar medidas de corto plazo y poder poner a México de pie lo más rápido posible, y afortunadamente eso sucedió. Entonces ahorita México tiene una gran expectativa de crecimiento, no estamos endeudados, tenemos la casa en orden, nuestro sistema financiero está funcionando bien, estamos prestando, está generándose empleo, somos atractivos para que llegue inversión de otros países a generar empleo en México, y yo creo que eso explica por qué nos hemos levantado tan pronto a esta situación. ¿Qué pasa con otros países como en Europa, algunos países europeos y Estados Unidos? España, Portugal, Grecia, Irlanda, pues que están profundamente endeudados, tienen niveles de endeudamiento que no son sostenibles, están gastando más de lo que pueden pagar, y esto es como una casa o como una empresa, no se puede mantener por un periodo de tiempo muy largo niveles de gasto que no están soportados con los ingresos de una familia o de una empresa, y eso es lo que hicieron estos países. Entonces ahora pues van a tener que reducir su gasto de manera importante, van a tener que ajustar sus cuentas de manera importante, van a tener que subir impuestos de manera muy importante, y todo ese ajuste pues va a tener una pérdida en el bienestar de estas sociedades. Afortunadamente en el caso de México no es así, y en el caso de México pues aprendimos la lección del pasado, y México tiene la casa en orden y estamos generando condiciones de crecimiento. Las decisiones que se tomaron en su momento fueron muy diferentes en Estados Unidos que en México para enfrentar la crisis. En Estados Unidos se preocuparon por solucionar la economía familiar de manera inmediata, incentivando la construcción y con algunas otras medidas. En México se tomaron decisiones diferentes. ¿Fueron las más adecuadas? Yo creo que en buena medida fueron medidas parecidas a las que se tomaron en Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, programas de empleo temporal, programas de construcción de infraestructura, programas de paros técnicos que impidieron muchos despidos, fortalecimos los programas de política social, los programas alimentarios, los programas de becas, cosa que también hicieron otras sociedades. La gran diferencia es que nosotros lo hicimos con los recursos que ya teníamos. En otros países se endeudaron para poder financiar todo esto, y nosotros lo que hicimos fueron reasignaciones internas de gasto.
reducimos los servicios personales, algunos gastos administrativos que tenía el gobierno, luego usamos los fondos de estabilización que tiene el gobierno, de manera que pudimos fondear todas esas medidas de política pública que pues, sirvieron para proteger el bienestar de muchas familias en el peor momento. Lo pudimos hacer pues básicamente con una reasignación de recursos. Yo creo que esa fue la gran diferencia, y México no cayó en un sobreendeudamiento, afortunadamente, y eso ha sido, pues tuvimos dos buenas cosas. Una, que nos permitió de alguna manera mitigar los efectos de la crisis. Lamentablemente se perdieron empleos en México, era algo que no se podía evitar, pero sí evitamos que se perdieran más de los que lamentablemente se perdieron, y también estuvimos en condiciones de volver a recuperar el crecimiento muy rápido. Secretario, dígame una cosa, usted estuvo visitando frecuentemente San Luis Potosí como secretario de Desarrollo Social. Esta visión de venir de una instancia con espíritu social y asumir la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, ¿le ha dado una visión diferente? Bueno, yo creo que ha sido parte de un proceso de aprendizaje, una experiencia muy importante. Yo creo que sí me ha servido mucho, porque la función del secretario de Hacienda pues es mantener la estabilidad macroeconómica del país, mantener los equilibrios macroeconómicos tanto internos como externos, pero la Secretaría de Desarrollo Social pues, me recuerda todos los días que eso no es un fin en sí mismo, que la estabilidad macroeconómica sirve siempre y cuando eso se traduzca en mejores condiciones de vida para los mexicanos. Eso significa que una familia que antes no tenía empleo pueda tener un empleo, que los ingresos poco a poco puedan ir mejorando, que las familias tengan acceso a un crédito, que las familias tengan acceso, o que los recursos públicos que con tanto trabajo estamos financiando vía impuestos, pues se traduzcan en escuelas, se traduzcan en clínicas, tengamos programas de evaluación del gasto que verdaderamente estén dando los resultados que queremos. Entonces yo sí creo que día a día es muy importante recordar que la estabilidad macroeconómica es útil si y solo si se está traduciendo en mejores condiciones de vida para los que más lo necesitan. Una responsabilidad como la titularidad de la Secretaría de Hacienda pasa facturas positivas o negativas. A usted en estos momentos parece que le está pasando una factura positiva. Hay quienes lo están impulsando incluso rumbo a la presidencia de la República. ¿Qué le ha significado este apoyo que miembros destacados de su partido le han manifestado? Bueno, para mí es un gran honor el que pues gente tan distinguida como algunos panistas de manera libre, de manera personal, hayan manifestado públicamente que me consideran como la mejor posibilidad para abanderar al Partido Acción Nacional en el año 2012. Para mí es un gran honor, es una gran satisfacción. Como lo manifesté la semana pasada, bueno, pues ciertamente yo tengo aspiraciones para el 2012, pero también en este momento tengo una gran responsabilidad que es la Secretaría de Hacienda, y yo esperaría los tiempos, no hay que adelantarse, todavía faltan los tiempos los establece la ley, los establece por los propios partidos para sus contiendas internas, y mientras eso sucede yo sigo concentrado y dedicado al 100% a la Secretaría de Hacienda. Se le ha señalado mucho como el candidato que le daría continuidad al gobierno actual en la presidencia de la República, pero también esto le ha valido que hay quienes dicen que es el caballo del presidente. ¿Cómo toma estos comentarios, secretario? Bueno, yo me siento muy orgulloso de haber sido parte de esta administración, de 10 años de administración panista, y en esta administración del presidente Calderón, pues los 4 años y medio que llevamos, me siento muy orgulloso. Yo creo que hemos hecho muchas cosas, que hemos mejorado las condiciones de vida de la población, de los mexicanos, de manera muy clara. Ahí está el censo narra con toda claridad pues cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Y los mexicanos pues poco a poco estamos pudiendo enfrentar el gran reto de pobreza que tiene nuestro país. Cada vez, pues bueno, las casas tienen energía eléctrica, tienen agua entubada, tienen drenaje, tienen un piso de cemento, cada vez se mueren menos niños, cada vez están menos desnutridos, cada vez se mueren menos madres. Y yo me siento muy orgulloso de haber sido parte de eso. Yo creo que México debe de continuar con este proyecto de políticas públicas humanistas que están preocupadas básicamente en mejorar las condiciones de vida de las familias. Yo me siento muy orgulloso, y desde luego que yo creo que México debe de continuar en esta trayectoria que ha significado pues un cambio sustancial a como estábamos antes. Secretario, finalmente, ¿qué le diría a los potosinos, a los mexicanos precisamente en este tema económico? Usted lo mencionaba, las políticas macroeconómicas tienen que verse reflejadas en la economía de las familias. ¿Qué les diría, por ejemplo, a aquellos que argumentan que todavía no se empieza a sentir la recuperación en los bolsillos de las familias? ¿Para cuándo ver ya concretado en la realidad? Bueno, yo creo que hay que perseverar, y ese debe ser el compromiso de todos los servidores públicos en todos los órdenes de gobierno, tanto federal como estatal como municipal, y trabajar porque esto cada vez de la manera más rápida posible se empiece a traducir
mejoras para todas las familias en México. Lamentablemente esto no es de la noche a la mañana, la crisis fue muy severa y lamentablemente no de la noche a la mañana no se recupera pues todo el impacto patrimonial que tuvo en muchas familias. Pero ahí vamos, mira, por ejemplo, los datos de generación de empleo, el año pasado se generaron cerca de 800,000 empleos, el año pasado, que es una cifra, pues yo creo que la más alta en la historia del país. Quiere decir que pues 800,000 familias que el 1 de enero del 2010 no tenían una fuente de ingreso, no tenía el jefe o la jefa de la familia estaban desempleados, bueno, al final del año ya pudieron tener un empleo, lo cual es muy bueno. En lo que va del año llevamos 270,000 empleos nuevos generados, lo cual pues también te habla de que la recuperación económica sigue paulatinamente, poco a poco, pero sigue. Los indicadores de consumo afortunadamente también empiezan a mostrar que la gente empieza a tomar más confianza, que empieza a tener más dinero, empiezan a consumir en las tiendas de autoservicio, en las tiendas departamentales, y también son buenos indicadores y bueno, nos motivan a seguir trabajando, pero repito, pues lo más importante es perseverar, hay que perseverar, y la recuperación económica todavía no se siente en todas las familias mexicanas, y eso es el reto, y avanzar lo más rápido. Le agrego una más, si me lo permite, secretario. ¿Ayudarían a esta recuperación, a este avance, a este crecimiento, las reformas que tenemos pendientes? Desde luego que sí, y hay una reforma que es particularmente importante, que es la reforma laboral. La reforma laboral lo que significaría es que pues, muchas mujeres, muchos jóvenes puedan tener acceso a un trabajo que ahorita no lo pueden tener en condiciones formales y regulares, pues porque no hay mecanismos que permitan trabajos de medio tiempo, que alguien pueda entrar a aprender un oficio o un trabajo, por lo rígido que es nuestro marco laboral. Esta iniciativa, esta reforma laboral permitiría eso, que los jóvenes pudieran acceder a un trabajo de manera formal, que las mujeres pudieran acceder a un trabajo de manera formal, y no solo eso mejoraría sus condiciones de ingresos, sino que también pues, les daría acceso a la seguridad social, les daría acceso a empezar a ahorrar para su retiro, les daría acceso a servicios médicos. Yo creo que es una reforma medular y básica que debemos de impulsar. Es una pena que en la Cámara de Diputados algunos partidos no lo hayan visto así y hayan decidido postergar la discusión de esta ley que es fundamental para nosotros. Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, yo le agradezco mucho que nos haya permitido la oportunidad de platicar con usted y esperamos volver a verlo muy pronto aquí en San Luis Potosí. Muy contento de estar aquí, muchas gracias.